Bueno, en esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 13 de Romanos, un capítulo que, si bien toda la palabra siempre es de permanente vigencia, nos toca muy de cerca. Estamos cerca de las elecciones, vemos las convulsas políticas, vemos las medidas que los gobiernos están tomando, de una manera u otra nos afecta, porque todo lo que ha pasado en este año y medio nos ha afectado. Sabemos que hay muchas medidas que el gobierno ha tomado, pero hay algo que también no nos preocupa tanto, a mí personalmente no me preocupa tanto el tema de las libertades, porque eso ha ocurrido en todo el mundo. Lo que sí me preocupa es que ha habido algunos focos de atención, de persecución, por así decirlo, de cuestionamiento de iglesias y de escuelas evangélicas, ¿no? Y a veces estos son puntas de lanza que los gobiernos ponen en gente poco representativa, pero justamente es para sondear la reacción de aquellos a los cuales quieren quitarle vigencia o presencia. Sabemos que esta agenda global, en alguna medida sabemos que existe, hay una idea de, como se dice siempre cuando se estudia el tema de la ideología de género, desarticular, deconstruir, dejar de construir o construir de nuevo y negar todo el concepto de familia. Especialmente, bueno, el matrimonio se viene atacando mucho tiempo. Pero hasta ahora siempre la familia se defendió porque se dijo que la familia es la base de la sociedad. Cosa equivocada, porque la familia es lo más resquebrajante que existe en la sociedad y justamente por un proceso natural, cualquier familia con el tiempo se desintegra, porque los integrantes, hijos, pasan a formar su propia familia. O sea que, de cierta manera, no es un buen ejemplo de solidez, de fundamento de la familia. Sí, lo que Dios estableció, que era el matrimonio, que es indisoluble. Pero justamente de eso nadie quiere ocuparse porque es un principio divino. Vamos a leer entonces el capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Vamos a detenernos aquí para no continuar, que toca otro tema, y abocarnos justamente al tema este de la relación del cristiano con las autoridades, sobre todo con el concepto de autoridad. Y hay algo que nos llama poderosamente la atención, ¿no es cierto? Que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Vamos a leer también, como contexto, 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Aquí tenemos un combo, podemos decir, ¿no es cierto?, de este último texto, que lo vamos a encontrar como secreto aquí también, más adelante en el capítulo 13. Hay un texto que se conoce poco y es el texto del versículo 10 del capítulo 13 de Romanos. El amor no hace mal al prójimo. Hay otras versiones que dicen: el amor no hace mal a nadie. Y así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, aquí que vemos, hermanos,
El propósito de lo que vamos a ver en esta noche es comprender que las autoridades son puestas por Dios. Estamos hablando, y no olvidemos que siempre es la palabra de Dios que nos habla, es Dios inspirando al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no hace ningún análisis de cuestión social o política de la época, que ya era bastante difícil, sino que simplemente está diciendo lo que Dios dice. Por eso, al ser las autoridades establecidas por Dios, no somos nosotros las que vamos a juzgar el mal proceder de la autoridad, sino que va a ser directamente Dios. Puede que ellos ignoren, pero ellos saben, ignoren que sea Dios quien los puso o permitió que accedieran al poder. Pero ellos saben cuál es su función, su conciencia, su moral, saben que hay una constitución que respetar, hay leyes que respetar, que tienen que dar el ejemplo. Estamos hablando de todo el mundo, ¿no es cierto? Y vemos la diferencia en muchos países donde muchas veces hay países que están fundamentados más sólidamente en principios cristianos, donde esto es sostenido. Pero no se ignora, nadie ignora del gobierno y sus funcionarios, desde el presidente hasta el último concejal o asistente escolar en las municipalidades, cuál es su deber. Por eso juran, saben que tienen que ser veraces, tienen que atender a la justicia, sujetarse a las leyes. Dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios lo aclara inmediatamente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, debemos someternos a ellas y que solamente cuando intentan hacernos actuar contra Dios es cuando no estamos obligados a obedecerle. Pero tampoco a enfrentarlos. Recordemos siempre a los primeros cristianos. Ese tiempo sí que era difícil ser cristiano. Hoy, hasta hace un tiempo, era honroso ser cristiano cuando nos identificamos como cristianos evangélicos, más que nada, y podíamos dar testimonio de lo que creemos, la gente se sorprendía. Cuando uno está mucho tiempo compartiendo con las personas del mundo, como puede ser un trabajo secular, hay una gran oportunidad de dar testimonio, sobre todo con la vida, no solamente con las palabras, que es lo que nos da autoridad, ¿no? El capítulo 12 del jueves pasado empezamos a hablar de la parte práctica del libro de Romanos y vimos la importancia del amor y de la unidad, del principio de una vida santa, que es la entrega total. Y ahora vamos a ver algunas facetas prácticas de esa vida de santidad en terrenos tales como la relación del cristiano con el gobierno, la deuda del amor que el cristiano tiene, y la clave para vivir santamente vistiéndonos de Cristo, que lo vamos a ver más adelante. El establecimiento y origen de las autoridades, según lo vemos en el capítulo hasta el versículo 5. El ser humano necesita de una autoridad que esté sobre él para dirigirlo. La anarquía, o sea, la falta de autoridad, solo produce caos por la naturaleza inclinada del hombre al mal. Eso lo vemos al principio, ¿no? Cuando Dios decide producir el diluvio, porque el corazón del hombre era de continuo al mal. No es algo que el hombre pueda controlar ni dominar. Está bien claro que la educación, por más buena intención que tenga, no es un buen dique para la conducta humana. Hay un detalle que uno ha observado cuando ha trabajado con niños, con adolescentes y con adultos en las empresas, y es que la persona que no aprendió de chico a reconocer la autoridad de los padres, fíjense que es importante que los padres se ocupen de esto, de que el rol que los padres desempeñan con los hijos sea de autoridad. Claro, la palabra autoridad está mal empleada o mal usada o transgiversada con autoritarismo. Pero el niño que aprende a respetar la autoridad del padre, que tiene que estar reforzada por el reconocimiento de la esposa hacia el hombre y del hombre hacia la esposa, porque cada uno de los integrantes de esa paternidad tienen autoridad para con el chico. Esto es importante de no desautorizarse. Cuando un padre o madre desautoriza a su cónyuge, comienza a resquebrajar el concepto de autoridad en la mente del hijo. Ahora, ¿qué pasa con un chico en los primeros años de vida, los primeros 4 años de vida? ¿Por qué la educación recién legalmente comienza a los 5 años? Sabemos que hoy hay guarderías de chicos de 45 días, una barbaridad. Una barbaridad de la época.
la obligación que tienen los padres y la madre especialmente de salir a trabajar para enfrentar una economía, una economía que no alcanza, ¿no es cierto? Y además si hay pequeños proyectos de vida. Pero un chico que no tuvo límites, y ahí es donde se ejerce la autoridad, ¿no es cierto? Los límites son algo cotidiano, los vemos en las rutas el límite. Y fíjense, los adultos son los que más transgreden los límites, en la ciudad y en la ruta. Los semáforos, las líneas amarillas, los stop, es un gran problema. Es el gran problema justamente de los delitos menores, por así decirlo, porque tienen sus multas, es justamente una transgresión de la autoridad. Ese chico que no aprendió hasta los 4 años a reconocer la autoridad de sus mayores, no va a reconocer la autoridad de sus maestros y profesores. Pero lo peor, que poco se habla, que el problema se le va a generar cuando no reconozca la autoridad en sus trabajos. Yo he conocido profesionales de primera línea, pero claro, van a trabajar en una empresa donde quizás el gerente, el jefe, es una persona de muchos años de experiencia en la empresa, que no tiene título universitario, pero tiene experiencia, conoce el métier de la empresa, conoce lo que se hace y cómo se hace y cómo se debe hacerse. Tiene mucha experiencia. Por eso la empresa lo coloca en un puesto de representatividad y de autoridad. Pero viene un jovencito que es ingeniero, que es contador o cualquier título universitario, y al saber que esa persona no tiene un título universitario, lo menosprecia y le cuestiona todo. Aunque esa persona no está hablando por sí misma, está respondiendo a una directiva de la empresa, del directorio de la empresa. ¿Pero qué pasó con ese joven? Ese joven no reconoció nunca la autoridad. Estoy seguro que si se hace un recuento de su vida pasada, esa fue la gran crisis en su hogar y en sus estudios, ¿no? El origen de las autoridades lo podemos notar bíblicamente a raíz de la creación misma. La palabra dijo Dios y fue así, eso es un acto de autoridad. Denota una orden y la obediencia a la autoridad. Posteriormente Dios delegó autoridad al ser humano y Adán estableció la autoridad humana sobre los animales. La desobediencia humana entró a la raza por medio de Adán cuando éste y su esposa no cumplieron el mandato divino. A través de la historia, Dios ha dado autoridad a algunos hombres sobre otros, como por ejemplo el caso de Moisés, que nunca pensó que él iba a tener sobre su pueblo, el pueblo de Israel. También vemos la posición de autoridad funcional que Dios establece entre el hombre y la mujer, cuestionada aún dentro de la iglesia. Y acordémonos que cuando esto se establece, hermanos, allí en 1 Corintios, hay un orden de autoridad. Que no es solamente que se habla del hombre y la mujer, se habla de Dios, de Cristo, del hombre y de la mujer. Y eso no es solamente para dentro de la iglesia, es para la vida. Porque nosotros vimos que durante la vida del Señor Jesús, Él permanentemente estuvo sujeto al Padre, pero nunca estuvo en una situación de inferioridad. Y eso es lo que Dios piensa también en cuanto a la mujer. No por estar sujeto al hombre, está en una posición de inferioridad. El rol que cumple la mujer dentro del matrimonio, dentro de la familia, no lo puede cumplir el hombre. Vamos a los extremos. Una mujer, un hombre que queda viudo, se desespera. Más que ni los chicos, por supuesto. No sabe cómo proceder. Estuvo siempre afuera, trabajando como correspondía. Sin embargo, ahora se ve con una imposibilidad de poder a la par estar con sus hijos. Hay una gran diferencia cuando la mujer, aunque trabaje, sabe acomodarse. Por supuesto, a veces la mujer, el trabajo de la mujer no es el gran aporte, quizás económico, en principio, al hogar. Y después, pero ¿qué sucede? Si no fuera así, al perder al esposo, considera una pensión que seguramente los valores son mucho menores a los que él recogía como un sueldo. Pero la mujer sabe llevar adelante su hogar, no se desmembrena el hogar. Los chicos no hacen lo que ellos quieren, no pierden la autoridad. Ahí es donde se ve más autoridad en la madre que en un padre, cuando justamente se está viviendo la viudez, ¿no? También vemos la posición de autoridad funcional de Dios en el pueblo de Israel. Siempre estuvo bajo una autoridad humana, representada por Moisés, por Josué, los jueces, los reyes, Nehemías, etcétera, etcétera. Pablo
Tiene base para decir sométanse a toda autoridad porque todas han sido establecidas por Dios. ¿Por qué? Es necesario notar que el gobierno de esa época no era nuestro gobierno, era ejercido por el emperador romano, un hombre sanguinario. Cada uno de ellos Césares fueron sanguinarios. Y el enemigo del cristianismo. Pues ustedes saben por qué, lo hemos dicho muchas veces. El cristiano sostenía que el Señor era, Cristo era el Señor, era el Curios. Y eso era algo que el César pretendía que solamente él fuera reconocido como el Curios, el Señor. Y ahí donde justamente, ¿por qué eran llevados a la hoguera y eran arrojados a la fiera? Si ellos renunciaban a esa expresión, reconocían que el César era el Señor, no corrían riesgo. Pero había conversiones verdaderas y daban su vida por Cristo. ¿Cómo es que Pablo pide obediencia para ese hombre? Pablo confía en que Dios ha establecido toda autoridad y que Él es el origen de la autoridad y debe obedecerse. Recordemos esto, hermanos, además de Pablo. Jesús, mejor dicho, Juan el Bautista primero fue decapitado por Herodes. ¿Se acuerdan las circunstancias? Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato, que aunque quizás se quiso lavarse las manos, sin embargo no ejerció la autoridad correspondiente. Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes y Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. Fíjense, Pablo la veía venir en todos sentidos, porque la vivía. Él como ciudadano romano tenía ciertas prerrogativas, pero sabía lo que era el gobierno romano. Teniendo en cuenta estos trágicos acontecimientos, Pablo nos dijo aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No condenación de las autoridades, condenación de Dios. Y aquí tengo que decirlo, cuando Dios habla al matrimonio en Efesios capítulo 5, nos pide cosas que parece que las podríamos cuestionar. Un marido podría cuestionar lo que Dios le pide que ame a su mujer si la mujer es rebelde, o es una mala esposa o mala madre. La mujer también podría dejar de someterse al marido porque es insensible, es cruel. Por lo tanto, pareciera que tanto el hombre como la mujer tienen excusas para no obedecer lo que Dios dice. Sin embargo, precisamente la desobediencia a eso es una desobediencia a Dios, no es una desobediencia a la situación o una respuesta a la situación que se está viviendo. Hasta aquí entendemos que debe respetarse y obedecerse a quienes nos gobiernan, especialmente cuando es para nuestra protección y beneficio. Claro, el propósito de Dios es poner autoridades, por lo que leímos, para poner orden, perseguir al malo, beneficiar al bueno, cuidarlo, defenderlo. Sabemos que a veces hay principios de las policías, sobre todo, en cada distrito, para beneficio de la sociedad, dice. El logo que tienen las policías, ¿no es cierto? Al servicio de la sociedad, o para defensa de la sociedad. Eso sería, ellos lo conocen, los principios saben cuáles son. Aparte para hacer cumplir las leyes, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué de los que abusan del poder quieren motivarnos a actuar contra Dios? Cuando esto sucede, no estamos obligados a obedecer a esa autoridad, ya que se está sublevando a la autoridad divina. O sea, una sublevación, una desobediencia de las autoridades a lo que han jurado, aunque no juren sobre la Biblia, han jurado sobre la Constitución, que está basada por sus principios de leyes en la palabra de Dios. Esto es un ejemplo claro que cuando Pedro y los apóstoles son arrestados por predicar el Evangelio, pero al ser liberados, que fueron amenazados en que no predicaran más, sin embargo dijeron, ¿por qué es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Por eso vamos a seguir predicando. Daniel también nos da un ejemplo al respecto. Al no orar a un rey de este mundo, sino dirigir sus oraciones a Dios verdadero, cosa que estaba prohibida, según Daniel capítulo 6, verso 10. También sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, nos dan un gran ejemplo al no inclinarse a la estatua de Nabucodonosor, en también Daniel capítulo 3 también del 1 al 30. Una autoridad semejante ha dejado de tener origen divino y se ha rebelado contra Dios y está pronta a sucumbir. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué tanto tiempo de tiranía en algunos gobiernos de África, por ejemplo, del Medio Oriente o de Asia? Evidentemente para nosotros es mucho tiempo, pero no para Dios.
hay una eternidad para la justicia de Dios. Nosotros cuando predicamos el Evangelio recalcamos esto. Este es un tiempo en que estamos viviendo, un tiempo donde Dios manifiesta su amor. Y en la eternidad, sin que Dios deje de ser amor, implementará su justicia. Esta es la síntesis del mensaje del Evangelio. Hoy, cuando manifiesta su amor, ejerció su justicia sobre la persona del Señor Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Vamos a ver ahora en Romanos 13:7, hasta el versículo 10. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y repetimos el texto del principio, ¿no? Casi un lema. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Siempre hablando acerca de los deberes, Pablo enfoca ahora un tema que es muy poco tratado en nuestros días: las deudas que se han convertido en una parte de la vida diaria del hombre moderno. Estando una vez de visita a Estados Unidos, digo porque aquí estamos hablando del año 89, estuvimos en la Grace Community Church y ahí estaba el pastor John MacArthur, hablando de los americanos que viven pegados al plástico, a la tarjeta de crédito. Y cuántos años, muchos años también, y hoy siguen así. Que tomaran las muchas tarjetas de crédito, porque allá las tarjetas de crédito son muchas, no hace falta ser afiliado a un banco para tenerlo, ser cliente de un banco. Hermano, nos dice: tomen una tijera y córtenla en 1000 pedazos. Hay estudios de contadores y abogados que toman las deudas que tiene el ciudadano en tarjetas de crédito, las juntan, esas deudas, hacen un paquete de deuda mayor y planifican el pago con una sola deuda, una sola cuota. Hasta eso han tenido que crear un sistema de pago de las deudas que se han sumado tremendamente. A veces hay personas que no pueden salirse a hacer un extra con lo que ganan. Todo lo que ganan está sujeto a las deudas que han contraído justamente por tarjeta de crédito. Y cabe decir esto. Una vez un chico le dijo, ¿no? Le pedía un regalo al padre. No tengo plata, pero papá, vos la vez pasada pagaste con tu firma. El chico veía que el papá firmaba el talón de la tarjeta de crédito y pensaba que la firma del padre era la firma del gerente del Banco Central. Y hay personas que actúan de esa manera. Se creen que porque le dan crédito para pagar y firmar, y con esa firma no hace falta sacar plata del bolsillo, se van endeudando. Por supuesto, lo que permita la tarjeta, pero es una deuda real. Y la otra, cuando hay conciencia de que está gastando de más, un pensamiento muy argentino, porque es el que más conozco, cuando a la mujer a veces le llama la atención que ese no es un gasto prioritario, ni importante, ni necesario, el hombre dice: no te preocupes, de alguna manera lo vamos a pagar. Y ese de alguna manera deja un tendal de dolor en mismo la familia, porque hay que recortar a veces la escuela de los chicos, recortar la ropa, recortar la calidad del alimento, etcétera, etcétera. Los anuncios, los créditos y las mensualidades a largo plazo y la situación económica de muchas familias hace imposible resistir a entrar en deuda. Estamos viviendo un mundo de deuda. ¿Cómo debemos actuar respecto de esto? A lo que se refiere Pablo es decir: no debáis nada a nadie. Y allí se decía, y es muy poco común en Estados Unidos o otros países del primer mundo, comprar al contado y con billete. El billete no existe. Cuando uno iba con los billetes a comprar, a uno lo miraban raro, porque no tenían respaldo de una tarjeta. Hasta eso han creado, que la autoridad o la confianza al usuario se la da la tarjeta y no el billete de dinero, ¿cierto? Dice entonces que no retengamos el dinero de los impuestos, que paguemos los impuestos. Y aquí radica parte del peso de este asunto. A Jesús le preguntaron acerca del pago de impuestos. Jesús tiene varias respuestas muy sabias,
muchas, todas, ¿no? Pero a mí me encanta esta respuesta y me encanta la respuesta frente a aquellos que acusaban a la mujer de adulterio. ¿Sí? Lo deja pagando, como decimos. Dice el Señor cuando le preguntaron si era lícito dar impuesto al César, pagar impuesto al César. Y muéstrenme una moneda. Jesús no tenía una moneda. Tampoco tuvo moneda para pagar el impuesto, sino que mandó a Pedro sacar la moneda de la boca de un pez, ¿no es cierto? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No me vengan con cosas raras. Esa moneda es del César. Tiene que pagar impuestos, pero hay algo que no está impreso en una moneda, que es lo que tienen que ustedes dar a Dios. El problema empieza cuando hacemos énfasis en cualquiera de los dos aspectos. Hay unas personas que solo dan al César lo que es de él y se olvidan de Dios. Claro, el gobierno persigue, así que si yo no pago un impuesto o no pago un servicio, lo pierdo el servicio y se me acumulan las deudas con el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no tiene una conducta para pagar la deuda para con Dios. Con Dios tenemos deuda también, y es nuestras ofrendas. El pueblo de Israel tenía, por supuesto, el pueblo de Israel tenía su gobierno, no tenían, además de pagar impuestos, sí, por supuesto, en el Imperio Romano, pero cuando eran autónomos, cuando tenían sus propios reyes, los impuestos eran del 33,3%, varios impuestos. Había impuestos cada 3 años para los viudas, los huérfanos y los extranjeros. Pero ellos saben que en sus ofrendas en sus diezmos, estaba implícito los impuestos del gobierno. Nosotros pagamos impuestos en todo lo que consumimos, eso lo sabemos perfectamente bien. Y hay distintas cuentas que se han hecho al respecto. Del 21% en los alimentos, cualquier otra cosa tiene impuesto, aún la ropa también, en mayor o menor grado. Países del primer mundo pagan hasta un 50% de impuestos. Y en esos lugares se castiga mucho, si cabe la expresión, a los que no pagan impuestos. Se dice que Al Capone no pudieron juzgarlo por sus crímenes, pero lo pusieron preso porque había evadido impuestos. Sabemos que la liquidación de impuestos, que todos los años tienen que hacerse en el primer mundo, es una cosa muy seria. No se puede evadir los impuestos. El Estado está así, acá también, pero a veces acá hay otro tipo de vida y de solución económica para con el pueblo, en su mayoría, lo que estamos viendo en las ayudas sociales, que no hay una gran persecución, sino solamente aquel que trabaja, que ya le descuentan en su trabajo, o aquel que tiene un ahorro, que también le descuentan en su ahorro, o aquel que se jubila, que también que ha ganado una mínima parte de lo que él gana toda la vida, todavía le descuentan de su jubilación. Evidentemente esos son malos gobiernos, por los cuales la única reacción que una persona puede tener es esperar una época de voto, como la que viene ahora, y bueno, hacer un voto que corresponda para mostrarle que lo que están obrando no es correcto. Para ello lo más importante es que aquí en la tierra eliminan la vida, por ejemplo, aquellos que deciden pagar impuestos y se olvidan de Dios. No. Primero paguemos a Dios, buscar primeramente el reino de Dios en todo sentido. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestro bien, a nuestra mayordomía? En primer lugar a Dios. Nosotros, los hermanos libres, no hemos hecho mucho hincapié con el tema de las ofrendas. No estamos de acuerdo con el diezmo en la forma en que otros grupos lo aplican, aunque el diezmo es una realidad básica, por lo menos para las ofrendas. No podemos ofrendar menos que el diezmo. Así que el diezmo no es que lo desconsideremos, tenemos que considerarlo como piso de nuestras ofrendas. Eso que yo defiendo mucho al diezmo como piso, no para decir, bueno, con el diezmo es suficiente. Hasta tiene que haber un desafío en el corazón y decir, bueno, vamos a empezar con el diezmo, pero vamos a ir subiendo. Y Dios no hace faltar. Cuando somos generosos para con el Señor, no es que vamos a hacer un negocio con el Señor. Cuanto más ofrendo, Dios más vea. No. Cuanto más ofrendo, más gozo tengo, porque lo deposito en las manos del Señor, en su obra. Y vemos, hermanos, cuando hay necesidad de una obra, cómo responde el pueblo de Dios. Pero es importante que tengamos una conducta de ofrendar siempre en la iglesia, claramente. Por eso es lindo ver las ofrendas para la iglesia y las ofrendas para el fondo misionero, que ese domingo que se recaudan las dos, la ofrenda a la iglesia no cede, no se achica, no se desmembrena.
Por el contrario, se mantiene firme en ese sentido también. Y creo que Dios, hermanos, tiene en cuenta esa honestidad de parte nuestra. Pagar impuestos, pero también ofrendar al Señor. Y la otra no sería tampoco ofrendar al Señor y no pagar impuestos. Los judíos tenían una costumbre, ¿no? Que abandonaban a sus padres y pensaban ellos que ellos tenían que dar primeramente a Dios, aunque sus padres estuvieran pasando necesidad por la edad que tenían, porque ya no trabajaban, en el tiempo no había jubilación. Y los hijos tenían que ser responsables, porque al final, ¿de cuántos años se pueden hacer responsables los hijos con sus padres cuando sus padres se ocuparon toda la vida de ellos? Sobre todo en su formación. En la vida donde más se gasta sin medir las consecuencias, ¿verdad? En realidad lo que Pablo está tratando de enfatizar es la deuda máxima que todo cristiano tiene, que es la deuda del amor. Es decir, que con esto se cumple con la ley. Fíjense, hermano, no es cuestión de no cumplir la ley, pero el amor nos hace cumplir la ley. El amor al prójimo nos hace cambiar nuestras actitudes y nuestra conducta. Se entiende que el que ama no actuará en daño o perjuicio de otro. Y eso es lo que la ley promueve. Jesús expresó también que en este segundo gran mandamiento, a través de todo el Nuevo Testamento, vemos la importancia que tiene el amor. El amor movió a Dios a enviar a su hijo al mundo, y el amor movió a la iglesia naciente del libro de los Hechos a trabajar y a expandirse. En el amor se encierran las cualidades de la vida necesaria para que un ciudadano respete las leyes. Ahora, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, hasta el versículo 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, y desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para el deseo de la carne. No olvidemos, hermanos, que Pablo está hablando de una iglesia que está en medio de una comunidad corrupta. Los romanos conquistaron militarmente a los griegos. Los romanos, dicen los historiadores, que durante 400 años no se conoció un divorcio entre los romanos. Estaba la patria potestad, donde el romano, padre de familia, disponía hasta de la vida de la esposa y de los hijos, de la vida. Pero, ¿qué sucedió? Militarmente los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Por eso Pablo insiste en Efesios también, no seáis como los otros gentiles. Ustedes son gentiles convertidos, tienen que dejar de hacer lo que hacían y no terminar una bancarrota en lascivia, un pecado grosero, que era lo que hacían las prostitutas, las rameras en las escalinatas del templo. Era la pornografía viviente, en vivo y en directo. Su venta corporal era para los gastos del templo de Diana o de Efesios, los Efesios. Y claro, el mundo los rodeaba. No todos eran convertidos en la misma familia. Pasa hoy cuando alguien se convierte en una familia que está lejos de Dios y que vive una vida desordenada. Pero este pasaje que hemos leído es una motivación a la vida santa. Ahora Pablo pasa a hablarnos acerca de la necesidad de una vida y nos da algunos ejemplos para vivirla. Primero porque ya es hora de levantarnos. O sea, es como diciendo, el hombre vivió mucho tiempo sin Dios, hizo lo que quería. Es un poco lo que decía el rico. Muchos bienes has acumulado. Vive y huélgate. Disfruta lo que tienes. Ese es el mundo. No es hora de permanecer en una posición de inactividad. La vida santa no es una vida de estarse quietos, sino una vida de acción. Los antiguos anoretas, o sea, anacoretas, creían que el ser santo era apartarse del mundo y vivir en soledad sin hacer nada. Se iban a unos conventos abstraídos en la soledad y en el silencio muchas veces, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que la vida santa son acciones y actitudes que deben de tomarse. El fruto del Espíritu es el amor,
con distintas facetas, no se puede desarrollar sin compañía. O sea, el amor no se manifiesta en el aire ni en el espacio, se deposita en una persona. No es tiempo de dormir tranquilamente cuando el mundo necesita nuestra actividad como cristianos. El mundo necesita a Cristo para que no estamos llamados a modificar una nación. Es un pensamiento muy personal. No estamos llamados a ser políticos para decir vamos a instalar la filosofía cristiana en el gobierno. Eso no lo encontramos en la Biblia. Los hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para gobernar, aún José en Egipto, ¿no? José no lo eligió. Moisés también, cuando fue elegido por Dios, no, Señor, yo no. Mismo Daniel, o mismo la confianza que depositó Ciro en Esdras y en Nehemías. Eso no lo propusieron, ellos no se propusieron como candidatos. Fíjense, ¿quién más que Pablo, que tuvo contacto con todas las autoridades? Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo él recorría en todo lugar, se contactaba con las autoridades romanas. Sin embargo, él no buscó un puesto, nos aseguró un futuro económico. Yo creo que a veces lo que se busca es eso. Se sabe que una persona no puede cambiar un estado. Hay gobiernos cristianos que no duran mucho. Dios nos llamó. Tiene que ser un llamado de Dios a alguna persona especial y que lo veamos. O que la sociedad también tenga una inclinación a aceptar las leyes especialmente. Pero Dios no nos llama a ser políticos, sino a ser cristianos comprometidos. Ahora dice, está más cerca de nuestra salvación. En aquel tiempo ya se pensaba que Cristo venía. Por eso Pablo también en 1 Tesalonicenses habla tan claramente acerca de cuando perdían un ser querido, que el Señor estaba cerca a buscarnos y venir a buscar a su iglesia, ¿no? Cuando creímos, nos dispusimos a dejar el mal, los pecados de todo tipo y la vida antigua, y si luego volvemos a él, sería una pérdida inestimable que fuéramos llevados a la condenación de esta vida, no vamos a perder la salvación. Es preciso estar preparados constantemente para que Cristo haya una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación. Lo que el Señor haga con nosotros, cuando venga a buscarnos, eso está muy cerca, cada vez está más cerca. Pablo decía, ¿no?, en Filipenses, el Señor está cerca. Y hay dos interpretaciones de ese pasaje en el capítulo 4, versículo 5, creo. El Señor está cerca porque está con nosotros, está en nosotros, pero también está cerca en su venida. Pablo lo vivía así. Y Pablo recalca también, nosotros que somos ciudadanos del cielo. Por eso nuestra conducta en la tierra tiene que ser tal cual como sería un ciudadano en el cielo. Ese es el desafío. Esa es la verdadera ciudadanía terrenal. Ser ciudadanos celestiales en la tierra. Finalmente Pablo nos presenta dos figuras interesantes acerca de la práctica de la santidad. Desvestirse. ¿De qué? De glotonerías, borracheras. Fíjese qué tema se está tratando con la iglesia en Roma. No los conoce, nunca los ha visto. No es una iglesia que haya fundado él a través de la prédica del Evangelio, que haya logrado que las almas acudieran a Cristo por su prédica, como las iglesias de Asia Menor, de Grecia, de todo lo que fuera el imperio griego. Pero dice que evidentemente él presentía, o los comentarios llegaban, ¿no?, lascivia, contiendas, envidia. Estas son las obras de las tinieblas en las que debemos desvestirnos. Pero no es bueno quedarnos desnudos, por supuesto, sino que debemos vestirnos de las armas de la luz y del Señor Jesucristo. Es decir, que podamos reflejar nuestra vida, la vida de Cristo. Si uno dice que es el que debe andar como él anduvo, el conflicto de despojarse de todo el mal se resuelve con estas palabras: no proveáis para los deseos de la carne. Si usted tiene una planta a la que le quita toda la tierra y no le echa agua, esta morirá muy pronto. Así, si no proveemos por alimentar a la carne con pensamientos y actitudes positivos, no vamos a cambiar ni mostrar la vida de Cristo. Y si, por el contrario, lo alimentamos con actitudes indeseables para con Dios, esto le hará desfallecer de hambre y nosotros mismos nos dejará ser cristianos victoriosos. En conclusión, hermanos, en este capítulo se nos ha hablado acerca de dos clases de ciudadanía, la terrenal y la celestial. Mientras seamos ciudadanos de un país, aquí en la tierra estamos obligados a respetar las autoridades y a obedecer las leyes, siempre y cuando no obstaculicen nuestra fe en Dios.
Por otro lado, debemos mostrar con nuestros hechos que también somos ciudadanos del cielo. Nosotros notamos bien cuando una persona no es de nuestro país por su cultura, sus expresiones, su apariencia física, su ropa, son distintos. Lo notamos. A veces con el tiempo la persona se acostumbra, pero hay ciertas culturas que no. Siguen usando, más Europa lo está sintiendo eso con los inmigrantes que vienen de países árabes o de Asia, ¿no? Si somos ciudadanos del cielo, debemos mostrar la misma forma por medio de una buena ciudadanía aquí en la tierra. Las características del gobierno celestial son inmensamente más altas que las de este mundo. El estándar de Dios para el cristiano es más alto. Por eso Jesús cuando dice que ustedes saben que Dios le dijo no adulterarás. Y pensaban ellos que simplemente con no llegar al acto del adulterio estaban salvos de la condena de la desobediencia al mandamiento. Y Jesús dice no. Se puede pecar de adulterio con el pensamiento. Ya es lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que porque yo no puedo contener mis pensamientos comienza el acto de adulterio. Simplemente ver la gravedad que es el uso de la mente adecuadamente. Y para eso debemos alimentarla y vestirla de Jesucristo. Así pues vivamos una vida santa en nuestra ciudadanía terrenal. Que el mundo vea que somos hijos de Dios en el diario vivir. Sobre todo mostrémoslos en nuestros trabajos, en nuestro vecindario y sobre todo con los familiares inconversos. Es triste pensar o a veces saber que alguien llegó a decir: yo no sabía que esta persona era cristiana. ¿Ser cristiano como ese? No. Sin embargo, la iglesia está completa, se va completando con personas que han visto el testimonio de los hijos de Dios donde están viviendo. En los barrios, en los trabajos, en la sociedad donde se desempeña. Porque el mensaje del Evangelio tiene otra fuerza cuando lo predicamos y también lo vivimos. Que el Señor nos bendiga.